estén escuchando. Me presento, soy Francia Terán y hoy sean bienvenidos a nuestro podcast entre el derecho y la logística. Hoy hablaremos de 15 diferentes temas, esperemos que nos dé tiempo y si no, en la siguiente ya lo explicaremos. Entre ellos está la ética y la moral, la sociedad y sus valores, concepto de derecho, clasificación del derecho, conceptos jurídicos fundamentales, concepto de normas y su clasificación, fuentes formales del derecho, estructura jurídica del Estado mexicano, división de los poderes, sus facultades y atribuciones, concepto de persona, la obligación de su estructura, concepto de contrato y su clasificación, concepto de convenio, juicio de amparo, ramas del derecho aplicable en la logística. Pero el día de hoy las personas me encuentro con varios ingenieros de logística. Empecemos dándole la bienvenida a la ingeniera de logística Fati. Hola, mucho gusto. También nos contaremos con la presencia del ingeniero Luz. Mucho gusto para este podcast. Seguimos con el ingeniero José. Buenas tardes, buenas noches o buenos días y bienvenidos. Luego con la ingeniera Ana. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Y por último, pero no menos importante, el ingeniero Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues agradecerles la invitación y un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, espero disfruten este primer episodio con nuestros invitados. Comencemos. Nuestro primer tema en abordar sería la ética y la moral. Bueno, la ética se entiende como lo bueno y lo malo. Su objetivo es analizar los valores que toma cada persona en la sociedad, también como la ética es reflexiva, nos ayuda a saber si estamos haciendo lo correcto, a tomar mejores decisiones en la sociedad. Es algo que vamos asumiendo desde pequeños, por ejemplo, tener el respeto a nuestros papás, a los mayores, a alguna autoridad, ser empáticos con las personas, ser responsables entre nuestras obligaciones, ser honestos ante distintas situaciones. Pero lo que tiene la ética es que nosotros sabemos si asumimos esos valores o no. Bueno, la moral es como la ética. Su diferencia es que la moral, los valores nos los impone la sociedad y nosotros nos tenemos que acatar a esos valores que nos impone la sociedad. Por ejemplo, la mujer en la sociedad, hace algunos años a la mujer se le consideraba que no trabajara, no estudiara, que solo se dedicara a cosas del hogar y a la familia. Y eso creía la sociedad que era su rol adecuado para ellas. Pero con el paso del tiempo, los valores y las ideas de la sociedad fueron cambiando y decidieron que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, como trabajar, estudiar, votar, tener algún puesto importante. Es por eso que la moral cambia y constantemente. Entonces, como pudimos escuchar, la ética y la moral estudian la conducta humana, incluyendo en la sociedad, por lo que será nuestro próximo tema. Los valores en la sociedad son cualidades que nos orientan en el comportamiento de las personas. También los valores no solamente dependen de las personas, sino también dependen de la misma realidad, social. Los valores siguen existiendo y se siguen manteniendo porque las personas y la sociedad y uno como persona le sigue dando la importancia que les damos. Si nosotros dejaríamos de darle esa importancia a los valores, estos dejarían de existir. Entonces, cuando surge la necesidad de regular comportamientos de personas, no es nuestro próximo tema, el derecho. Bueno, el concepto de derecho es un conjunto de normas y leyes que nos ayudan a organizar la conducta de las personas
Entendiendo ya el concepto, podemos seguir con nuestro próximo tema, que es la clasificación de este. Ok, bueno, ya pudimos ver la importancia del derecho, pero también es importante ver pues cómo se divide esta disciplina, ¿no? Entonces podemos decir que el derecho se divide en 6 partes. Primero empezamos con 3: derecho natural, derecho objetivo y derecho vigente. El natural, como su nombre lo dice, pues es algo nato del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no se puede desprender. Por ejemplo, si alguien intenta dañar nuestra vida, nosotros por lógica sabemos que eso está mal, entonces se relaciona directamente también con la moral. Y pues esto viene siendo el derecho natural. Ahora, el derecho positivo con el derecho vigente se relacionan porque el positivo no siempre es vigente, pero el vigente siempre es positivo. Ok, para empezar, el derecho positivo se refiere al conjunto de leyes y normas que se escriben y se registran a lo largo de toda nuestra historia. Y el derecho vigente es el que se aplica actualmente. Siguiendo con nosotros tres está el derecho público, privado y social. Estos se desprenden de un concepto jurídico que es el derecho objetivo, pero lo extenderé después. El derecho público es la relación entre el Estado y los privados, ¿no? Entre los ciudadanos. Entonces, este derecho impone, es decir, sus leyes son obligatorias. Por ejemplo, los impuestos o el hecho de que cuando cometemos un delito es obligatorio que se nos juzgue y se nos dicte una sentencia. El derecho privado es la relación precisamente entre privados. Aquí el Estado se interviene, pero no como una autoridad máxima. Aquí lo único que hace es regular y ser un tipo mediador. Y ahora con el derecho social. El derecho social se encarga de proteger a los grupos vulnerables. Nosotros, al pertenecer a una sociedad, desempeñamos un papel. Entonces, ya sea de trabajadores, de estudiantes o como sea, tenemos ese tipo de derechos. Y entonces podemos hacer un reclamo cuando estos hechos son violados. Entonces, cada tipo de derecho se aplica mediante nuestro siguiente tema, que serían las normas jurídicas. Sí, bueno, hay cinco en sí normas jurídicas. La primera es la norma jurídica que desprende que todas estas normas son capaces o son impuestas por el gobierno, las autoridades. De ellas emanen ya sea las fiscales, que es por ejemplo nuestra responsabilidad o nuestra responsabilidad que nos ha adjudicado el Estado para que podamos pagar impuestos, o ciertos trámites como puede ser el registro de nuestra persona al nacer en el registro civil, o la otra hoy en día aprobada que nosotros a la edad de 18 años esa norma ya es ya está, no es permitida, bueno, no es permitida, esa no es la palabra, sino que ya es obligatorio que uno vaya y se registre ante el SAT, ¿no? O el derecho a que cuando una persona haya fallecido se le haya declarado ante la autoridad con un acta de defunción. La siguiente es las normas morales. Las normas morales son las expresa la sociedad. Te tienes que adaptar a tu entorno, porque si no serás rechazado, porque pues para ti tal vez algo que no está bien, para la sociedad ha estado bien hace mucho tiempo. Entonces para tus normas morales tienes que estar con ellas y te tienes que aplicar a ellas. Las otras son las normas religiosas. Las normas religiosas son depende de tu religión. En este caso hablaremos de que creo que la mayoría que profesamos la religión católica, es de que tenemos que adentrarnos, tenemos que obedecer a lo que dice la Biblia o lo que dicen ciertos estatutos de la religión, como por ejemplo ir a misa cada domingo, ser bautizados. Y ese es el entorno en el que tenemos que participar, o en el que ya estamos adentrados por estas normas religiosas. Las normas del trato social, que igual
partes son como las morales, pero aquí sí la sociedad por completo es que te rechaza si no sigues como tal ya sus tradiciones o sus costumbres, ¿no? Y las otras son las técnicas, las normas técnicas que son como las ISO o las que instancias de gobierno como Profeco y todas estas, o como en caso de construcciones, estas normas tienen que ser llevadas para que tú puedas operar en ciertas empresas o en ciertas instancias en donde realices algún trabajo o vendas algún producto. Bueno, y para entender un poquito más, vamos con los conceptos jurídicos fundamentales. Ok, entonces ahora sí, extendiendo el concepto de derecho objetivo y también incluyendo el de derecho subjetivo. Derecho objetivo es el conjunto de leyes y normas que implementa el Estado y que deben de cumplirse obligatoriamente. Es decir, no es si nosotros queremos cumplirlas o no. Es obligatorio porque rige este momento, pues, en el que estamos en sociedad, ¿no? ¿De qué manera se relaciona con el subjetivo? Que el subjetivo es esa cualidad que nos dan las leyes del derecho objetivo para nosotros poder hacer uso de nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho objetivo es aquel que dice que la educación es laica y gratuita, ¿no? Entonces nosotros, haciendo uso de nuestro derecho subjetivo, podemos ir a una universidad e inscribirnos sin que se nos niegue esto. Otros conceptos importantes son el acto y el hecho jurídico. Se parecen pero no son iguales. El hecho jurídico es aquel que no tiene conciencia de que va a tener repercusiones jurídicas. A diferencia del acto jurídico, que tiene la absoluta conciencia de que va a haber repercusiones jurídicas. Ponemos el ejemplo de un fallecimiento, ¿no? Alguien que sabe que su final está cerca va con un notario y entonces estipula los reglamentos necesarios y cómo quiere que sean repartidos sus bienes después de su fallecimiento, ¿no? Y entonces aquí sí hay una repercusión jurídica, es decir, hay un documento que lo prueba. A diferencia de que cuando esto no se planeó, el Estado interviene de todas formas. Es decir, entonces checa a sus hijos, a sus padres, a sus cónyuges o a la familia cercana y entonces sigue el proceso de la herencia, ¿no? Otros conceptos importantes son la abrogación, la derogación y la retroactividad. La abrogación es la sustracción completa de una ley. Por ejemplo, antes había una ley llamada Ley Federal de las Telecomunicaciones, pero ya no se adaptaba a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque estaba siendo un poco monopolística y entonces se abroga y nace la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la que se utiliza actualmente. Siguiendo con la retroactividad de la ley, es una ley que se aplica únicamente si beneficia a la persona. Por ejemplo, si en 2023 había una ley que decía que, por ejemplo, había multas, no había multas si se entregaba un trabajo tarde, supongámoslo así, y ahora en 2024 sale otra que dice que sí se tienen que aplicar las multas, no se puede aplicar a la persona que lo cumplió en 2023. ¿Por qué? Porque pues sería un tanto injusto. En cambio, si dice, por ejemplo, que va a devolverle dinero por haber cumplido con la ley en ese tiempo, ahí sí. ¿Por qué? Porque pues beneficia a esta parte. Conociendo ya los conceptos jurídicos, vamos con lo que es concepto de normas y clasificaciones. Bueno, es fuentes de derecho. Existen tres: la legislativa, la de jurisprudencia y la reglamentaria. En legislativa fungen como, entran ese tipo de lo que es la presidenta de la República y la Cámara de Diputados. Estos son para ejercer leyes que
Un ejemplo es como el pasado mes, la presidenta de la República mandó una reforma a la Cámara de Diputados para que fuera aprobada, una reforma electoral, la cual no, por mayoría de votos no pasó y no fue legalizada, y entonces eso entra dentro de un proceso legislativo. Legislativo. La otra, la jurisprudencia, se encarga de o está conformada por la Suprema Corte de Justicia y por otras instancias más por debajo de ellas. Un claro ejemplo puede ser el tema que ha sido escuchado y que se ha escuchado por varias noticias y todo esto, es donde entra el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del empresario mexicano Salinas Pliego, en donde él está haciendo amparos o está queriendo hacer amparos para que le hagan una reducción o le permitan más tiempo para pagar una deuda fiscal de alrededor de 74,000 millones de pesos, y la Suprema Corte en su trabajo que está ejerciendo no le ha permitido esta suspensión para que pueda no pagar o detener el plazo para pagar estas cifras fiscales, ¿no? Y el reglamentario, un ejemplo es que el Estado ha cambiado o ha impuesto reglamentos que son para ciertos trabajos o ciertas técnicas en todo el país. Uno de estos ejemplos puede ser como igual este año fue una reforma a la reforma del trabajo, en donde fueron modificados los reglamentos para lo que son los servicios como Didi, Rappi y Uber, los cuales fueron modificados para que las protegieran tanto a los trabajadores de las aplicaciones como para que ellos no se sobrepasaran sobre sus costos, y se les impartió y se les puso un reglamento y un límite para que sean respetados tanto ellos como a las personas que les venden su servicio. Bueno, ya no nos dará tiempo a terminar con todo, pero les daremos un poco de nuestra conclusión acerca de todos los temas, o daremos a ustedes. Yo creo que, bueno, el derecho habla de, al final de todo, la ética y la moral siempre va a influir, o sea, pues, de todos los temas que hablamos o que pudimos haber hablado, siempre va a influir, porque pues es más por nosotros y por cómo lo vería la sociedad y lo demás. Para nosotros nos va a servir mucho por la ingeniería, nos va a ayudar como lo que es, como el tema que pues en algún punto vamos a hablar, que sería las ramas del derecho aplicable en la logística, los derechos que como nosotros vamos a tener o vamos a ver. Bueno, para mí, pues, bueno, yo lo veo más como un manual de supervivencia ante la sociedad, ¿no? Porque, pues, si se dan cuenta, nosotros que aún estamos jóvenes, que pues apenas vamos para el mundo adulto, pues nos vamos a enfrentar a muchos problemas en nuestros trabajos, en empresas que vayamos a entrar. Entonces es necesario que nosotros entendamos nuestros derechos y las obligaciones a las cuales estamos capacitadas o a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, pues creo que es importante entender todos estos fundamentos de derechos que pues, estamos a explicarles, porque pues, como les digo, van a haber problemas que no sepamos cuándo y a qué horas nos van a pasar, y pues simplemente hay que estar preparados para enfrentarlos, ¿no? Bueno, en conclusión, saber sobre todos estos temas sería muy importante para nosotros, porque en nuestra carrera pues tenemos mucho que ver con cosas de derecho, que por ejemplo que para mandar mercancías siempre tenemos que hacer, por ejemplo, un contrato. Igual es importante porque para apoyar a nuestros compañeros o trabajadores en algún futuro tenemos que saber cosas básicas para poder defendernos.
saber fundamentos básicos de derecho o cualquier ley que sea de mercantil o ya sea porque como logísticos es muy importante tener eso presente para saber cuando nos enfrentemos a cualquier caso, a distintos casos, ya sea en la carretera, con nuestros transportistas, tengamos aunque sea un poco de noción sobre cada fundamento que es de derecho. Exacto, el derecho no es únicamente para abogados. Nosotros como ciudadanos y en nuestro caso como estudiantes de logística, pues creo que es fundamental conocer para saber cómo defendernos.